En 1992, año importante para España, y junto con los Juegos Olímpicos, la Exposición Universal de Sevilla y la primera línea del tren de alta velocidad, arrancó otro gran proyecto, Aula Mentor. Aula Mentor es un sistema de aprendizaje a distancia para personas adultas que en su recorrido durante estos 20 años ha repartido conocimiento por toda la geografía española. El proyecto comienza en el año 1992 en 18 aulas de Castilla y León, concretamente de 3 provincias, de Valladolid, Ávila y Palencia. En estos 20 años hemos pasado de 18 aulas a 405, que son las que a día de hoy están abiertas. El encargo para diseñar este proyecto vino de la directora del gabinete del secretario de Estado, que era del que dependíamos directamente en aquellos momentos. Se trataba de intentar aprovechar la tecnología que había entonces, que era muy obsoleta para lo que en principio se ve ahora, para llevar la educación a donde no llegaba. O sea, la idea era trabajar en las zonas rurales de Castilla y León, llevar la formación más necesaria en aquel caso, e incluso formación muy puntera que solo se estaba ofreciendo en las grandes ciudades, en Madrid y en Barcelona. Promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Aula Mentor está concebido para que la formación llegue a cualquier lugar, rural o urbano, con una total flexibilidad para el alumno. Los cursos se organizan en más de 25 áreas formativas diseñadas para contribuir al aprendizaje a lo largo de la vida de las personas adultas, tanto en su desarrollo personal como en el profesional. Para que un alumno se pueda matricular, es necesario que contacte con un aula mentor física, próxima a su domicilio o a su entorno de trabajo. En ella, el administrador le asesorará, le indicará cómo matricularse y le asignará unas claves para que pueda acceder al curso en el que se ha matriculado. Una vez dentro de la plataforma educativa virtual, el alumno encontrará los contenidos y actividades para realizar el curso. Esos contenidos están elaborados por los autores, que son profesionales de diferentes campos, en su mayoría docentes. A cada alumno se le asignará un tutor, especialista en la materia, que es quien le guiará y ayudará en todo momento, tanto en el seguimiento del curso como en el funcionamiento de la plataforma. Cada curso está supervisado por un coordinador, que se encarga de mantener actualizado el contenido y coordinar a los diferentes tutores. La plataforma virtual sirve de punto de encuentro para todos los implicados y se mantiene desde el Gabinete Mentor, con sede principal en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El equipo se encarga de seleccionar y gestionar los contenidos, a los autores, tutores y coordinadores, además de cuidar del buen funcionamiento de toda la estructura de Aula Mentor. El Gabinete Mentor está formado principalmente por personal funcionario, en concreto hay una asesora técnico-docente que trabaja mano a mano conmigo como jefe de servicio, que somos un poco los que marcamos las líneas generales de funcionamiento de Aula Mentor. Mentor ha sido una red con muchas personas que cada uno desde su ángulo han ido aportando diferentes ideas, diferentes planteamientos. Hay licenciados en Bellas Artes, informáticos, psicólogos, pedagogos, gente de letras. Es decir, nuestra variedad de formación académica es importante. Hay desde personal administrativo que se encarga de la gestión de los certificados de aprovechamiento de los cursos, el envío de material de difusión a las aulas, toda la atención de incidencias, etc. Después tenemos personal específico que administra los sistemas informáticos, proporciona la asistencia a aulas para resolver todas las incidencias que se puedan producir en el día a día con los sistemas gestores de base de datos que utilizamos. Contamos también con una persona que desarrolla aplicaciones nuevas para incrementar las funcionalidades de la plataforma formativa. Disponemos también de personal con una orientación clara psicológica y pedagógica. Lo que hace es la selección de los tutores, la selección de los materiales formativos, y después contamos con algo que es imprescindible, que es un conjunto de personas que están realizando una beca de investigación y formación.
el hecho de tener a becarios que están en su fase de formación, recién licenciados, con una visión mucho más moderna, mucho más actual, enriquece a todo el mundo y por eso podríamos dar mejor servicio al ciudadano. La selección de los autores de los cursos se hace de una forma muy selectiva para que la persona que es la que está desarrollando el curso sea experta en el tema. Además, siempre va a haber como una tercera visión, la visión de alguien externo que va a valorar si el contenido es adecuado y, sobre todo, lo más importante, si está bien explicado. Los continuos avances tecnológicos, laborales y sociales obligan a Aula Mentor a mantener los cursos actualizados de forma constante, tanto en lo que se refiere a aplicaciones informáticas, sistemas operativos u ofimática, con las continuas versiones que van saliendo al mercado, como los que sufren modificaciones legislativas, como IVA, seguridad social, etc. La variedad de cursos que tiene Aula Mentor, la verdad es que es muy atractiva, porque yo estuve mirando y tienes tanto cursos de informática como sobre educación, sobre empresas, de todo tipo. Si tú ves los cursos que hay ahora, son cursos muy adaptados al tiempo que estamos. Lo vimos más fácil aún de lo que pensábamos. Yo nunca pensé que podría hacer una contabilidad y lo he hecho. Una de mis tareas en el Gabinete Mentor es la selección de tutores, en la que nos basamos en una baremación sobre sus méritos tanto profesionales como académicos. Cuando ya hemos seleccionado al candidato, tiene que hacer un curso de tutores, mentor, precisamente para enterarse de la filosofía del proyecto, cuáles son sus funciones y la metodología que se utiliza en la formación a distancia. Tenemos establecido un número de 45 alumnos máximo por tutor. Es una fortuna el tener un límite en cuanto al número de alumnos tutorizados, porque sería absolutamente imposible tener una relación cercana, personal, con más de 45 personas que te van enviando actividades casi cada día, muchos de ellos. Gracias a la colaboración de todos los profesionales que procedentes en su mayor parte del mundo de la docencia y con una gran vocación y dedicación al mundo de la educación, bueno, pues están dispuestos a percibir unas cantidades muy reducidas por un trabajo que implica una permanente disponibilidad de conexión con sus alumnos y una resolución de dudas diaria. Lo ideal es que contesten de forma diaria a los alumnos, pues eso, la atención sea lo más personalizada posible. Me dijeron que a lo mejor había un periodo de espera de 2 días más o menos, y en mi caso ninguno de los 2 tutores ha tardado tanto. Es que estoy súper contenta con ellos porque todas las dudas y todo lo que te plantea el curso te lo resuelven enseguida. Llegas a conocer muy bien a los alumnos, que a veces te plantean cuestiones personales y sí que se establece una relación personal con ellos. La tutoría Mentor me proporciona un complemento, sobre todo de satisfacción, porque realmente lo encuentro de modo personal una actividad muy gratificante. El coordinador de un curso de Aula Mentor es el responsable de preocuparse porque los materiales estén lo suficientemente actualizados como para responder a la realidad. El coordinador se encarga de preparar los exámenes finales que hay en cada convocatoria, que hay 5 al año, y estar en contacto con sus compañeros del curso, con los tutores. Al finalizar el curso, el alumno tendrá que evaluar tanto la labor del tutor como la del administrador, así como la calidad del contenido del propio curso. De este modo, el coordinador podrá estar al corriente de las posibles incidencias y tener actualizado el material en todo momento. Los administradores son la cara de Mentor. Los tutores decían que eran a veces que los administradores eran sus ojos, en el sentido de que ellos sí que veían a los alumnos, ¿no? Todos los administradores somos la cara, los ojos, los que realmente estamos en contacto con ellos y los que podemos ayudarles en todo momento, no ya tanto en el plan didáctico, que sería más cuestión de los tutores, pero sí en los problemas técnicos, en las ayudas puntuales.
Empecé aquí en el aula mentor porque no sabía cómo funcionaba. Me ayudó mucho María José, la administradora del aula, y luego poco a poco pues ya no he tenido que venir y los hago desde casa. Yo creo que es mucho más importante el apoyo humano, que un administrador sepa apoyar, orientar y ayudar a los alumnos, precisamente porque sin alumnos no hay ni administradores, ni tutores, ni mentor. Todo el mundo tiene en su ordenador una biblioteca. Eso te da una forma diferente e implica un cambio metodológico. Si no se aprende igual con nuevas tecnologías, no se puede enseñar igual con nuevas tecnologías. La actual plataforma favorece mucho porque tienes ahí el registro de todos los alumnos, te comunicas directamente, las actividades quedan reflejadas, las que son de autocorrección el alumno ve enseguida los resultados, permite el envío de ficheros audio, que concretamente para el inglés es muy importante. La verdad es que ha mejorado muchísimo. Me parece muy amplia, en el sentido de que tú tienes bastante claro que hay una parte de las actividades, que hay una parte de la mensajería, una parte del foro, y tú sabiendo dónde tienes que ir, que la aprendes en un momentillo, ya es muy cómoda, muy intuitiva, y no, la verdad es que está muy bien. La plataforma la entendemos ahora mismo como un mecanismo de comunicación y un mecanismo donde están los contenidos de los cursos, pero en ningún caso la plataforma tiene que tener un grado de automatización que se pueda entender que sustituye ni al tutor ni, por supuesto, al administrador. Pero en los inicios de Aula Mentor, casi nadie disponía de un ordenador en casa, y mucho menos de conexión remota o algo similar a Internet. Por lo tanto, era necesario un espacio físico en el que los alumnos pudieran disponer del material para la realización del curso, así como de la ayuda del administrador. Empecé a pensar en las aulas como aquel centro que había sido para mí en mi infancia la biblioteca pública de mi pueblo, que en realidad era un centro de aprendizaje. Hacía falta un aula. Por esa razón empezamos las conversaciones con los alcaldes. Nuestro ayuntamiento, Íscar, pues participó en estos inicios del aula mentor. Tuvimos que poner, lógicamente, una cantidad para la formación de la responsable del propio aula, y creo que eso ha supuesto, yo creo, una satisfacción muy considerable para nuestro ayuntamiento. La respuesta de los ayuntamientos fue verdaderamente de muy buena acogida. Se vio el valor formativo de esta actuación y por parte de los ayuntamientos enseguida percibieron que a poca contribución tenían un procedimiento eficaz, un procedimiento ágil. Por tanto, la acogida fue estupenda y enseguida todo el mundo lo valoramos muy positivamente. A comienzos de 2012, 20 años después del inicio de Aula Mentor, se reúnen 6 administradoras de los 18 pioneros para recordar la ilusión y el empuje que tenían al comenzar. Rememoran el periodo de formación en Madrid que tuvieron que realizar antes de embarcarse en aquello que suponía una nueva aventura. Yo recuerdo, que realmente es que ese día nadie sabíamos a lo que íbamos. Sabíamos que era un proyecto muy novedoso y nos habíamos embarcado, yo creo que todas, porque teníamos ganas de trabajar. Ya después de que nos habían explicado un poco de qué va a ir lo del proyecto Mentor, nos preguntaron, ¿y vosotros qué nota os pondríais para ver si vais a poder con ello? Y todos nos pusimos una nota altísima. No sabemos de qué va, pero como tenemos muchas ganas de trabajar y mucha ilusión, todos 9 o casi. Sí, resultaron ser unas dinamizadoras fantásticas. Fueron personas no solo valiosas en cuanto a su capacidad, sino entregadas totalmente al trabajo que iban a hacer. Tras el periodo de formación de Madrid, ¿os acordáis? Luego la cruda realidad, el tener que enfrentarnos allí en nuestra aula. Empezamos a ser Robinsones. En ese momento es cuando ya realmente nuestra isla allí estábamos y ya peleando.
empezamos a sobrevivir. ¿Cómo sobrevivíamos? Pues a fuerza de trabajo. Ahí realmente es donde nos dimos cuenta de que todos creíamos en ello, todos íbamos a por ello, a muerte. Por ejemplo, en mi aula dicen, nosotros aquí ya cumplimos todos los requisitos, ya tenemos la línea telefónica, la alarma y la puerta blindada. Y desde Madrid, que estamos llamando a Begoña, que Begoña no coge. Como que veis que Begoña no tenía aparato. El auricular. Aquello de, ¿está el enemigo? Pues es que yo no lo podía decir. Solo tenía línea tirada. Me acuerdo de aquello perfectamente. Eso fue la primera. El administrador es un papel fundamental y además han sido extraordinarios, ¿no? Es decir, los que alentaban a los alumnos, los que los buscaban, los que nos decían, hace falta este contenido, o los que nos decían, este curso no está yendo bien. Había que dar a conocer el proyecto, y ese fue uno de los primeros retos para los administradores y para toda la red de personas involucradas en él. Era necesario convencer a los vecinos de cada localidad para que se acercasen a conocer una nueva experiencia formativa que se quería adaptar a sus necesidades. ¿Os acordáis? Para la difusión, si hubiésemos tenido ahora los medios, Facebook, Twitter, y no antes, con la impresora matricial, eso sí, a color. Luego ir por los pueblos, hablar con los alcaldes o los... Yo creo que la publicidad que hicimos en aquella época del boca a boca funciona en nuestra sociedad. En los pueblos pues se corre la voz enseguida, pero también hicimos tanto en la radio como en la prensa escrita como cartelería en toda la zona de influencia. Nosotros al principio, desde la dirección provincial, tuvimos una reunión y diseñamos un cartel común para las 4. Y luego ese fue el primero, el que pusimos en la inauguración, que lo fuimos poniendo pues en bares, lógicamente en los edificios del ayuntamiento. En la dirección de Palencia también hicieron carteles, dípticos y unas pegatinas con la cometa de Mentor y las localidades de Palencia. Y yo me acuerdo que es que tapamos, era como que estábamos en campaña electoral, ¿sabes? Tapábamos aquello de nuevas tecnologías. Es que la palabra nuevas tecnologías no la entendía casi nadie. Claro, decías Mentor tampoco, solo era lo de ordenadores. Entonces eso ya parece que como que lo entendían un poquito mejor. A comienzos de los años 90, las herramientas tecnológicas que existían en el medio rural eran muy escasas y desconocidas, pero por algún sitio había que empezar. El aula Mentor inicialmente estaba ubicada en un edificio histórico que es el Palacio Testamentario. Era un espacio antiguo con suelos de madera, 4 mesas, que es como comenzó todo el proyecto, 4 ordenadores. Era muy básico. En un principio, pues claro, era algo completamente novedoso y bueno, pues la duda de cómo iba a salir todo aquello, pues te angustiaba un poco. Formateabas el ordenador, eras capaz de cargar programas, eras técnico, eras formador, eras todo. Cuando se nos desconfiguraba, entramos en el setup del otro ordenador, chin, y ya funcionaban. Como eran todos iguales, tenían todos la misma configuración, claro. Pues entonces ibas mirando de un ordenador a otro hasta que quedaba todo idéntico. Hay que tener en cuenta que, visto desde hoy, aquello puede considerarse que era la prehistoria de las oportunidades que hoy ofrecen las comunicaciones. El desarrollo de herramientas, pues hoy podría considerarse arqueología. Se trabajaba con Ibertext, que daba muy poquito juego, se cortaba cada 2x3, tenías que escribir directamente allí, no había posibilidades de enviar sonido. Era un derivado del Minitel francés, que era como el teletexto de las televisiones actuales. Entonces, era una cosa que ahora cuando lo ves dices, no es posible que alguien pudiera comunicarse mediante eso, porque para decir sí, pues me parece que había que decir asterisco 18 almohadilla o algo semejante, y para decir no, una cosa similar, o para volver atrás. Es decir, en el fondo, el origen era el teclado telefónico. Eran los números, la almohadilla y el asterisco. Entonces, con eso había que explicarse, ¿no? Las conexiones a internet, como típica zona rural, funcionaban como el tam-tam en la selva, o sea, fatal. Se cortaban cuando querían, había que hacer verdaderas maravillas. Sí, sobre todo en esos momentos cuando pasamos a Ibertext,
a Infobía, que no funcionaba, que aquello nadie sabía cómo iba. Además es que Ibertest lo utilizábamos solo para los mensajes, para la mensajería y los foros, porque luego los alumnos nos dejaban, yo recuerdo, en un disquete, cada alumno en su disquete dejaba los ficheros que teníamos que luego mandar nosotros a los tutores. Y a partir de las 8 y 9 de la tarde, Mailcom. Los archivos se mandaban por otro correo, por otro sistema diferente, Mailcom, que no funcionaba casi nunca. El trabajo del administrador era una verdadera odisea. Ahora hay servicio técnicos en todos los pueblos, pero yo me acuerdo que en aquel momento el servicio técnico venía de Valladolid. Entonces, llamar a un servicio técnico para que fuera a Pierrelaves era como decir, bueno, pues iré dentro de 3 o 4 días. Teniendo en cuenta las posibilidades técnicas y sus restricciones, Aula Mentor empezó con una oferta de pocos cursos, cuidadosamente seleccionados según las necesidades de la población en cada provincia. Los que más se demandaban en un primer momento eran los relacionados con el manejo de ordenadores y programas informáticos, también aquellos que permitían acceder al empleo por cuenta ajena y sobre todo al autoempleo, como por ejemplo turismo rural. Empezamos con un único curso, o bueno, con 2, 3 y con 2 o 3 tutores, no muchos más. Era el único sitio donde podías hacer cursos que no fuera la educación de adultos tradicional, de alfabetización y poco más. Entonces eran 10 alumnos, no se admitían más porque era una experiencia, un proyecto como una experiencia piloto, para ver cómo iba evolucionando. Luego ya fueron saliendo otros cursos como turismo rural, ocio y medios audiovisuales, educación para la salud. Entonces, a medida que iban saliendo cursos, iba incrementando el número de alumnos. Otro curso fue un curso muy demandado por los alcaldes de los ayuntamientos, es decir, necesitaban eso. Y fue un curso además que tuvo mucho éxito, que fue turismo rural. Era dar la oportunidad de formación a una serie de personas, casi todas ellas eran mujeres, para que pudieran encontrar una forma de empleo. Desde el año 1997, el Gabinete Mentor dispone de una base de datos sobre sus alumnos, edad, género, nivel de estudios. Con los datos de matriculación que recogen los administradores, se elabora una información estadística que facilita la toma de decisiones en cuanto a las nuevas direcciones que puede tomar el proyecto Mentor. Los primeros alumnos que tuvimos en los cursos Mentor eran, en la mayoría de los casos, gente muy interesada en todo lo que eran nuevas tecnologías. 80, 90, el 70% del alumnado eran todos de introducción a la informática. Los alumnos que venían al principio difieren mucho de los últimos. La gente venía con otro espíritu y con otras ganas. Los últimos, muchos de ellos son unos cursos ya muy especializados, como por ejemplo todos los que se hacen en colaboración con Cisco, y la gente, la mayor parte de ellos, pues ya tienen conocimientos de informática, saben de qué van y lo que quieren. Las características de los alumnos en cuanto a edad también han variado. ¿Por qué? Pues porque antes, por ejemplo, las personas de más de 40 años no tenían inquietudes, a lo mejor en el tema de nuevas tecnologías, porque no les sonaba, porque les resultaba algo lejano. Hoy día hay alumnos de todas las edades. El paréntesis más frecuente, pues evidentemente es entre los 25 y los 45, 50 años, pero eso no quita para que haya alumnos pues hasta los 73 años. Ahora sí que lo que noto es que hay mucha población mayor, pero mayor que estoy hablando, he tenido alumnos incluso de 83 años. Hemos tenido que partir el curso 2 veces porque nos han pillado los cumpleaños de los nietos y hemos ido un poquito a remolque, pero bueno, pues hemos logrado eso de que ahora tenemos instalado el Skype y de vez en cuando pues hablamos con ellos y les vemos. No te exige un esfuerzo especial de asistencia al aula, sino es bastante fácil y relajado. Y luego además cuentas con una asistencia técnica y docente maravillosa. Aprender no ocupa lugar y de la manera que van las cosas tenemos que aprender de todo porque si no, no vamos a poder ni ir a comprar. Generalmente siempre el aula Mentor se ha caracterizado por que el número de mujeres era pues casi triplicaba al de hombres. En el caso de la electrónica digital, la mayor parte, no, la totalidad eran todos hombres. Sí, aquí también. Sin embargo, en educación para la salud, la mayoría eran mujeres. Sí. Contabilidad, pues ahí 50-50, dependía del curso mucho. Los alumnos de los cursos Mentor tienen una procedencia muy variable.
podemos encontrar de alumnos del medio rural, medio urbano, con una formación desde estudios básicos hasta personas ya licenciadas, pero a todas estas personas, independientemente de núcleo rural o urbano, independientemente de edad, de formación básica, les une en primer lugar las ganas y los deseos de aprender. Es maravilloso ver que personas casi que están en aldeas, en pueblos perdidos, pues tengan esa inquietud y ese deseo, y Mentor se lo proporciona. Creemos que puede correr con una parte importante de la contribución a la formación para la empleabilidad. Nuestro objetivo también es tener todas las líneas formativas abiertas, no perder de vista en ningún caso ni el desarrollo personal, la empleabilidad, no perder de vista tampoco los yacimientos de empleo y por lo tanto tener esa mente abierta para que podamos seguir haciendo cursos de todos los sectores. Son cursos muy adaptados al tiempo que estamos. Por ejemplo, en Medina tenemos mucha enseñanza, pero no son enseñanzas para lo que tú necesitas. Lo que se exige y se pide y se estudia en esos cursos pues son de aplaudir porque están muy bien preparados. El material es bueno y a la gente que sale, pues bueno, luego les sirve a la hora de encontrar el trabajo. Muchos de los alumnos que han usado el aula Mentor tienen su propio negocio, tienen su propio comercio, tienen su propia empresa. Este curso no sé si hará que encuentre un trabajo, pero desde luego sí que dará un valor añadido a mi currículum. Por eso, porque tiene que ver con mi formación, elegí el curso de energías renovables. Es un ámbito que está ahora en boga y me parece que tiene un futuro. Como salida y para mayor formación, pues me interesé por los cursos de aula Mentor. Siempre me han interesado los ordenadores y sí sé manejarlos, pero bueno, en el currículum siempre te piden que tengas algún título de alguna manera. La necesidad de los alumnos de cambiar en ocasiones su especialidad profesional es uno de los objetivos de Aula Mentor, que lleva a modificar la oferta formativa de manera continua. Aprovechando los mecanismos de acreditación y de reconocimiento de la experiencia laboral, iniciamos también un proceso en el cual se incorporan nuevos cursos acordes a los contenidos del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, en concreto en el ámbito de los certificados de profesionalidad. La elaboración de los cursos y el mantenimiento de la plataforma supone un coste cuya financiación asume el Ministerio de Educación, pues de la buena formación de la población se beneficia toda la sociedad. Sin embargo, al acabar la década de los 90, se propone a los ayuntamientos que los alumnos asuman los gastos derivados de la atención tutorial, y esto hace de Aula Mentor un proyecto sostenible y, en parte, autofinanciable. Cobrar, aunque fuera una pequeña cantidad, tenía elementos positivos, la sostenibilidad. No podía ser excluyente, es decir, si la cantidad era muy alta, lo que ocurre es que mucha gente se quedaría fuera. Por tanto, la cantidad tenía que ser una cantidad baja. Además, no había limitaciones, nunca tuvimos limitaciones. En el sentido de decir que se querían matricular en un aula 50, 60, 80, 200 alumnos, adelante. Lo que hacíamos era formar más tutores para que siempre hubiera un tutor disponible para cada alumno. Cuando se lo planteamos a los alcaldes de los ayuntamientos, yo pensaba que iban a quejarse, ¿no? Que iban a decir, pero bueno, esto era gratis y ahora vais a cobrar a los alumnos una cantidad, ¿no? Y no, dijeron, está bien, está muy bien que cobréis una cantidad, porque a veces las cosas gratuitas se entiende que no tienen valor. Una de las características que hace de Aula Mentor una iniciativa diferente a las iniciativas tradicionales procedentes de la administración pública es que goza de un alto nivel de sostenibilidad económica, derivado del hecho de que la atención tutorial se sufraga con los costes de matrícula que abonan los alumnos. Lo cual no quiere decir que esta sostenibilidad económica sea completa, ya que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aporta parte de su presupuesto para el desarrollo de los materiales formativos, el mantenimiento de la plataforma y, por supuesto, los gastos derivados de la gestión. Mientras que las instituciones colaboradoras, comunidades autónomas, ayuntamientos, etc., aportan los gastos derivados del mantenimiento de las aulas físicas y de la figura del administrador del aula. Eso garantiza que incluso en épocas complicadas, como la crisis económica actual, pues las instituciones no tengan por qué replantearse la existencia de este tipo de iniciativas. Para el ayuntamiento es verdaderamente un lujo disponer de este aula Mentor. Primero, porque no nos causa absolutamente ningún tipo de problema. Tiene unos gastos mínimos que prácticamente se autofinancia con las matrículas de los alumnos.
La idea de Aula Mentor es una idea de aprovechar los recursos existentes y aunar esfuerzos para servir al ciudadano. Intentamos compatibilizar el uso como Aula Mentor junto con otras enseñanzas. Desde el punto de vista de las instituciones que disponen de un aula mentor y la ponen a disposición de los ciudadanos, la ventaja es doble. Por un lado, con muy poco esfuerzo son capaces de ofertar actualmente más de 140 cursos de diferentes disciplinas. Por otro lado, la ventaja de la iniciativa de Aula Mentor es que Aula Mentor no exige en ningún momento ni necesita una infraestructura física de dedicación exclusivas. Estuvimos varios años compartiendo todo el horario que había en el aula, en el centro de adultos. Por la mañana, tarde y noche nos repartíamos el horario. En el año 1996, la experiencia de Aula Mentor se expande y se implanta en los centros de educación de personas adultas. Sigue siendo enseñanza no formal, pero aún así se instala en los centros de adultos de algunas provincias de Extremadura, Aragón, Asturias y Castilla y León. Se trata de aprovechar tanto las instalaciones de los centros educativos como a los profesores del sistema que empiezan a ejercer como administradores de Aula Mentor. Otras direcciones provinciales empezaron a ver que aquello era una experiencia exitosa, entonces empezaron a demandar. Ahí entraron los centros de adultos que entendían que ellos de una forma natural también podían beneficiarse de esa acción. En el mundo rural tienes que tener la capacidad de todo aquello que pueda suponer una mejora educativa para los alumnos de este entorno, incorporarlo. Fuimos los segundos que nos incorporamos a las aulas mentor aquí en Teruel. Estuvimos realizando un curso de formación en enero del 96 en Madrid, 4 personas de la provincia de Soria y unos 6 o 7 de la provincia de Asturias, y 2 meses después ya pusimos en marcha el aula de Almazán, Oviedo, Gijón y posteriormente 2 meses después el aula de Soria. El sistema de enseñanza a distancia con medios telemáticos permitía ser aprovechado también por otros colectivos más específicos y así Aula Mentor empieza a colaborar con diferentes instituciones. Aula Mentor empezó a trabajar también en instituciones penitenciarias, mediante un convenio que se firmó entre instituciones penitenciarias y educación, ¿no? Hubo que diseñar un sistema tecnológico diferente por cuestiones de seguridad. Aula Mentor es consciente de la importancia que tiene en un proceso de reinserción social, como puede ser el de las personas que están en situación de privación de libertad. Para ello, Aula Mentor actualmente se encuentra en 2 instituciones penitenciarias, que son las de Soto del Real en la Comunidad Autónoma de Madrid y la de Ocaña 2 en la Comunidad de Castilla-La Mancha, en donde se ofrecen algunos cursos de la oferta formativa de Aula Mentor para que estas personas puedan rentabilizar su tiempo formándose y favoreciendo, digamos, su empleabilidad una vez que abandonen su condición. Para ellos yo creo que es un recurso, un referente, una posibilidad de puertas abiertas justamente a su situación de puertas cerradas. Puede compatibilizar cada una de las situaciones en las que se encuentra una persona que entra en una institución penitenciaria. El objetivo es que el preso salga preparado para llevar una vida de inserción social y, si es posible, laboral. Posteriormente empezaron a extenderse a otro tipo de instituciones, por ejemplo ONGs. La primera fue PROMI en Córdoba, ¿no? Que era una ONG de personas discapacitadas que veían que con esos sistemas, es decir, podían efectivamente obtener unos niveles formativos muy altos. Este tipo de relación con las ONGs a nosotros nos incentiva en el sentido de que es atender a un colectivo que tiene unas necesidades diferentes y que tenemos que inventar o intentar solucionar los problemas de adaptación que esos colectivos pueden tener para hacer los cursos mentor. Para el personal del Instituto Cervantes era necesario hacer una formación en los lugares en los que ellos tienen las sedes, que es en otros países, ¿no?, de Europa o de todo el mundo. Entonces, la demanda que teníamos era formar a su personal, así la situación resultaba fácil porque el personal que estaba desplazado en el extranjero hacía el curso con los tutores españoles y después, cuando ellos podían, hacían su examen presencial y obtenían el certificado. Tenemos colaboración con otras instituciones como el INSERSO. Hemos desarrollado algunos cursos que están relacionados con la atención a personas mayores y también
tenemos abierta la puerta para que aquellas asociaciones de personas mayores que están dispersas por toda la geografía nacional tengan la posibilidad de abrir aulas mentor ofreciendo los cursos que ellos consideren necesarios de acuerdo a la edad de la población a la que se le están ofreciendo. Estamos en el año del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional, y en este año la Unión Europea quiere poner en marcha actividades que vayan dirigidas a fomentar el paradigma del envejecimiento activo. Desde Aula Mentor nos hemos hecho eco de esta situación y hemos aportado nuestro granito de arena, por un lado, desarrollando contenidos formativos que favorezcan la calidad de vida de las personas mayores, y por otro lado, introduciendo también cursos formativos en los cuales la oferta está dirigida y adaptada especialmente a este tipo de colectivos. Además, las aulas mentor juegan un papel importantísimo en las relaciones intergeneracionales porque son lugares de socialización donde nos podemos encontrar alumnos de diferentes edades, y estos alumnos colaboran y participan entre sí a pesar incluso de que ellos mismos estén haciendo cursos totalmente diferentes. Además de la colaboración con estas instituciones, en el Ministerio de Educación están muy extendidos los programas de cooperación con diferentes países latinoamericanos. Así pues, se trataba de aprovechar esa red inicial de colaboración en algunos países, abriendo aulas mentor para contribuir a la formación de tecnología digital en otros lugares del planeta. Los PAEBAS eran el programa de educación básica de adultos. Era un programa combinado del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Educación, que lo que hacía era desarrollar en los países más pobres de América y con un nivel educativo más bajo, no solo una campaña de alfabetización, sino, digamos, lo que es toda la primaria, toda la educación básica para adultos, de tal manera que bajar los índices de analfabetismo. Era un convenio generado entre ambos ministerios de educación. Ellos ponían el equipamiento y el personal y desde aquí se ofrecían todos los contenidos y además en un primer momento los tutores. Posteriormente luego hubo una segunda fase en las cuales se cambió el modelo y entonces lo que se hizo fue intentar formar ya a tutores en los propios países. En estos momentos tenemos aulas abiertas en Nicaragua, en Honduras, en Panamá, en Paraguay y en República Dominicana. La mayoría de los cursos que ofrecemos ahí son cursos básicos. Introducción a la informática, iniciación a Office. Están enfocados a cualquier tipo de persona que se quiera acercar a realizar esos cursos. La última fase en la que está trabajando ahora justamente es generar contenidos en los propios países o adaptarlos de los cursos de mentor, ¿no? Los cursos que tenemos en España están orientados y están basados en la legislación española. Entonces, partiendo de la demanda que en esos países nos han hecho sobre esos cursos, lo que estamos haciendo es adaptar esos materiales con su legislación, con su normativa, con sus costumbres, ¿no? Y con sus ejemplos. Entonces, para eso contamos con alguna persona en aquel país que es la que hace la adaptación de esos contenidos. La finalidad que persigue Aula Mentor es llegar hasta el lugar más escondido de la geografía española, porque el propósito del proyecto es ofrecer una oportunidad a la población que, bien sea por motivos de horario, familia, residencia o trabajo, no puede acceder a una formación presencial. Nuestro objetivo también es intentar llegar a toda la población facilitando que en una distancia lo suficientemente corta de cada persona puede asistir a un aula mentor donde pueda acudir a pedir la información y la orientación del administrador del aula. Nuestro compromiso es que Mentor llegue a todas las aulas. Por eso tuvimos la idea en su momento de dotar de ordenadores portátiles, cañones portátiles, pizarras y BIM portátiles, vamos, todo portátil que se pudiésemos, y que cada profesor en sus 2-3 pueblos que atiende los llevase de un sitio a otro. Yo vivo en Covatillas, un pueblo de Teruel que está a unos 8 kilómetros de Jarque. Entonces yo antes de salir de casa meto los ordenadores en el maletero de mi coche y llego a Jarque de Laval. Estoy con mis alumnas que me ayudan a bajar los ordenadores y ya los conectamos a internet. Aquí en Jarque tenemos la clase en la biblioteca, por lo que nos podemos beneficiar de internet rural. En las aulas rurales los alumnos ven en el aula un centro de recursos
una forma de relacionarse con otros compañeros, un apoyo en el administrador. Además de la satisfacción por llegar hasta el rincón más recóndito del país, Aula Mentor también está concebido para atender a todas las personas, con independencia de su nivel de estudios. Tiene una ventaja educativa, que hay muchos cursos nivel 0 con los que se puede empezar. Yo me he encontrado muchas personas que habían dejado los estudios y que han retomado su formación con un curso mentor. Les hace sentir personalmente muy bien, les hace sentir que vuelven a ser capaces de estudiar, que son capaces de aprender cosas, que se defienden ante unos contenidos que no son básicos, que no son de prensa amarilla, sino que son contenidos realmente técnicos o teóricos. A ponernos al día personas mayores, que yo creo que es muy importante, porque es que las personas mayores en lo que salimos nos encontramos muy perdidas. Me cuesta un poco de aprender, porque yo no sé muy bien leer ni escribir, pero vamos, voy saliendo. Me gustaba poco la escuela, la dejé muy pronto, además se me había olvidado todo y quería pues eso, reciclarme un poco, acordarme de multiplicar, de sumar, de todo. Hoy día el mundo se mueve por estas técnicas. Si no estás un poquitín al tanto, pues es que te das cuenta que te has quedado completamente obsoleta. Por eso he hecho 7 cursos y espero no parar. Todo lo que sea aprender y de esta forma tan fácil y tan sencilla, que así fuera todo. Según voy necesitando cosas y voy encontrando cursos que me interesan, pues me voy apuntando. Una vez que acabas uno, pues te vas apuntando poco a poco. Tiene la clara ventaja de que es el propio alumno quien elige su ritmo de trabajo, su ritmo de aprendizaje lo elige él. Él es el que va mandando las actividades al tutor, el tutor se las va valorando y él va respondiendo, mandando la siguiente a su propio ritmo sin ningún tipo de presión o tensión externa. Mentor es un ejemplo de educación no formal muy válida y muy exitosa. Fomenta el autoaprendizaje, después permite que los usuarios puedan hacer su formación compaginándola con su vida personal, su vida laboral, sus intereses. No está sometido a unos periodos determinados de cursos o de establecimiento de horarios y permite completar la formación que ellos quieren con diferentes singularidades que no permite la formal. Aula Mentor fue todo un referente en el ámbito de la educación como modalidad pionera de aprendizaje no formal y a distancia. Hoy en día, este tipo de formación está muy extendida, pero en sus inicios, Aula Mentor fue una de las primeras enseñanzas con uso de medios telemáticos, además de disponer de contenidos de cursos muy variados, con un carácter práctico. La posibilidad de que el alumno obtenga ayuda por parte del administrador también fue y sigue siendo un hecho que aumenta la calidad del sistema, del cual han tomado ejemplo numerosas instituciones y empresas a nivel internacional. Nos pedían muchísimas veces que participáramos en congresos y exposiciones. Entonces, es verdad que tenía una gran demanda desde el sector, digamos, académico. Mentor se estudiaba en las facultades ya. El sistema desarrollado por Mentor fue algo, en principio, novedoso. Todos los desarrollos posteriores, digamos, de lo que ahora se llama e-learning, miraron a Mentor como referente. El proyecto de Aula Mentor fue seleccionado como una de las 14 buenas prácticas como proyecto de formación de personas adultas en formación a distancia utilizando medios telemáticos. Cuando presentamos este proyecto en Bruselas en el año 2009 llamó la atención un modelo diferente, no se habían explorado estas vías en otros países europeos y sobre todo en lo que más se fijaron fue en ese punto de sostenibilidad del proyecto. Mentor y la educación no formal ha sido siempre interés de Europa. De hecho, Mentor nació gracias a fondos europeos y ha sido reconocida como experiencia por la Universidad de Florencia junto con otras experiencias de otros países y puede ser perfectamente exportable a cualquier país del ámbito europeo. Esta iniciativa, como modelo europeo de educación a distancia, necesita darse a conocer a la población más amplia posible. Por eso se sirve de los canales de difusión más actuales, como Facebook, Twitter y un blog con las últimas novedades. Por supuesto, Aula Mentor dispone de una página web, con un diseño atractivo y directo. Además está presente en la propia página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Aula Mentor
también intenta dar a conocer su sistema educativo y sostenible a toda la población a través de medios tradicionales como carteles y papelería. Hace falta darle mayor difusión a la propia sociedad. Quizá es un poquito labor de todas las administraciones. La difusión que hacemos en el aula mentor de Medina del Campo es cuando el Ministerio de Educación nos comunica que ha salido un curso nuevo. Lo primero que hacemos es publicitarlo a través de Facebook. Hago una colaboración con Radio Peñafiel Cadena SER cada 15 días. Entonces, cada 15 días me preparo un curso y hablo de él. Continuamos aquí en Radio Peñafiel Cadena SER. Tenemos con nosotros María Eugenia Arranz. María Eugenia, muy buenos días. Buenos días, María. Aquí tenemos radio local y la utilizamos para hacer la difusión de Mentor, pero yo lo tengo comprobado, es el boca a boca. Es la mejor propaganda que se puede hacer. Son los propios alumnos los que se encargan de hacer la difusión. Pues yo me informé a través de un alumno que estuvo anteriormente aquí y me dijo las funciones que tenía que hacer, entonces me fui al ayuntamiento, allí me matriculé y luego ya vine aquí y con la administradora pues me dio de alta y empecé a funcionar de esa manera. Aula Mentor yo creo que ha sido uno de los hallazgos más positivamente intervinientes en el incremento de dos cosas: la mejora de la cultura básica de la población y la contribución a erradicar el analfabetismo dentro del ámbito digital. En tiempos de crisis, lo que se percibe como adversidad debe transformarse en oportunidad. Una oportunidad para la superación y para el cambio que permita vencer las dificultades y salir reforzados. Por eso, Aula Mentor se presenta como una oportunidad de cambio, de aprendizaje y de crecimiento. Precisamente en este momento, muchos de nuestros ciudadanos necesitan mayor acceso a la formación, a la cualificación profesional y quizás a la formación personal y social. La matrícula es muy económica, por eso yo creo que se acercan muchísimo más alumnos a hacer cualquier tipo de módulo. Y en este sentido yo creo que el Aula Mentor tiene más futuro que nunca. Es todo un modelo de aprovechamiento. Creo que las situaciones de crisis, como la que estamos, agudiza un poco el ingenio y yo creo que lo más inteligente es rentabilizar los recursos y las posibilidades. Teniendo en cuenta que los grandes retos implican todo tipo de dificultades y tras 20 años de recorrido, Aula Mentor continúa su labor con una gran ilusión y dedicación, intentando convertir los obstáculos en virtudes, aprovechando cada oportunidad para mejorar y crecer, abriendo nuevas líneas de investigación, siempre en pro del aprendizaje a lo largo de la vida de personas adultas. Gracias a la colaboración de gente valiosa y comprometida, y también al afán de superación, Aula Mentor sigue creciendo aún en tiempos de crisis y mirando hacia el futuro. Lo primero que me planteo es dar continuidad al proyecto, teniendo en cuenta que es un proyecto en el cual están participando muchísimas personas, más de 400 administradores en las diferentes aulas, un nutrido grupo de tutores que ha superado incluso en algunos momentos las 500 personas, intentando mantener el espíritu inicial de Aula Mentor, que sería el espíritu de una enseñanza abierta, es decir, una enseñanza que está basada en los contenidos no reglados, una enseñanza flexible, intentando que cualquier persona en cualquier momento pueda comenzar un curso mentor, y una enseñanza utilizando las tecnologías de la información y la comunicación a distancia, a través de Internet, en la cual la herramienta no sea el elemento central del proyecto o de la iniciativa, sino que la herramienta sea exactamente eso, una herramienta más. Creo que Mentor tiene unas características que le han hecho que perdure en los 20 años que lleva. Quizás sea porque se acomoda a lo que la población, lo que los ciudadanos esperan de él. Siempre ha estado evolucionando, buscando precisamente cubrir las necesidades de la población. Las líneas de actuación en las que sí que nos vamos a encaminar es actualizar los cursos y conseguir que los contenidos de las ofertas que se hacen a través de Mentor tengan que ver con los contenidos de las unidades formativas de los certificados profesionales. Este proyecto es un proyecto que generó muchísimas satisfacciones y espero y deseo que continúe en el futuro y que siga generando muchas satisfacciones.
Hay cosas que se han hecho muy bien y que después de 20 años se han consolidado. Vaya por delante mi felicitación para todos vosotros, los responsables en el ámbito estatal, y también para los administradores y tutores de los centros Mentor de todas las comunidades y de todas las localidades, que, como digo, son el alma. Felicidades y ánimo para seguir este camino. Al principio de la relación que se establece entre el tutor y los alumnos, en los primeros correos, en el de saludo del tutor, en la primera respuesta de ellos, siempre se suelen terminar los correos con un saludo, y cuando llega la despedida, ese un saludo del inicio se ha transformado en un cariñoso abrazo. Y es lo que hace que los cursos mentor sean, para mí como tutor, muy gratificantes, y espero que para los alumnos también sea algo más que simplemente un mero aprendizaje. No hay gratificación mayor que el saber que la persona a la que vas destinada a algo te lo reconoce. No necesitan mi reconocimiento, necesitan la de los alumnos y creo que la tienen. Me ha abierto mucho las puertas el poder estar comunicado con la gente a través del aula mentor, y yo le daría un 10 así, porque soy así de espléndido.